muchas personas no saben por qué se sienten así. E inclusive hay personas que vienen a la consulta y nos dicen, yo tengo todo, no me falta nada, tengo mi familia, tengo trabajo, pero no puedo evitar sentirme de esa manera, ¿no? Esa es una situación frecuente. Sin embargo, también hay muchas personas que derivan en depresión debido al estrés que están experimentando. Ahora, esto nos lleva a hablar un poco de ciertos aspectos relacionados con a qué se debe la depresión. Y la depresión, a grosso modo, digamos, en sus causas, tiene dos componentes. Un componente genético que existe, ¿ya?, en mayor o menor medida, y un componente ambiental, psicológico, hasta social, ¿no?, que también se presenta como parte de los aspectos etiológicos. Ahora, para la depresión generalmente es multifactorial, o sea, no es solo por un motivo, sino se han encontrado situaciones que hacen que la persona entre en depresión. También es muy importante los primeros años de vida. Tenemos varios estudios ya que demuestran de que aquellas personas que han tenido infancias difíciles, que han sufrido mucho o han pasado mucho estrés de pequeños o no han sido suficientemente queridos en su infancia, tienen más propensión a presentar depresión ya como adultos. Lo que esto no significa de que eso necesariamente sea estrictamente la causa. Como les digo, confluyen aspectos biológicos y psicológicos en este tipo de problemas que es la depresión. Doctor Saavedra, siempre que escuchamos a especialistas como ustedes en temas de salud mental, psicólogos, psiquiatras, nos dicen, cuando tengas una alerta de depresión, anda al médico, al psiquiatra, psicólogo, llama a la línea 103, inclusive Ministerio de Salud. Pero quizás muchos amigos oyentes que están sintonizando la radio digan, al revés la pregunta, ¿qué hago para que no me dé la depresión? Ya, muy bien. Esa es una pregunta muy importante, o sea, la parte ya preventiva. Si estamos hablando de que el componente estrés es un componente importante para la depresión, hay que disminuir el estrés de las distintas maneras que tengamos. Puede ser a través del deporte, puede ser a través del grupo social, puede ser de las redes familiares. O sea, siempre tenemos que tener formas de disminuir ese estrés, ya sea cual sea la causa, ¿no? Si tenemos un trabajo muy difícil, muy tenso, siempre tenemos que tener escapes, fines de semana, por ejemplo, para estar bien, o a veces cortar la semana, ¿no? Cortar la semana con las amistades, o darse salir, ir al cine, etcétera, cosas que hagan que ese estrés se pueda ir disminuyendo. Y si la persona siente como que está perdiendo y ya no encuentra una salida, ahí es cuando también pueden servir estas ayudas telefónicas que ha mencionado muy bien y que están ahí también para escuchar y poder orientar en esos primeros momentos. Si nos vamos más atrás, dentro de la parte preventiva, démosle a nuestros niños ambientes familiares adecuados a su desarrollo. O sea, debemos de quererlos, debemos de hacerlos sentir que son parte de la familia. Esos primeros años son muy importantes porque les va a dar después fuerzas para defenderse mañana o pasado por las vicisitudes que tiene la vida, como les digo, el estrés, responsabilidades y cosas que les puede ocurrir que en determinados momentos pudiera ocasionar una depresión. Y sobre todo también, doctor, porque cuando la depresión no se trata y uno pues convive con esto, trae mayores problemas también. Hay situaciones en las que este sufrimiento emocional se somatiza y se expresa como el tema de cansancio, problemas físicos. Coméntenos de eso. Así es. A veces en algunas personas la depresión se expresa no, a pesar que existe el componente emocional, pero no es lo que la persona va a verbalizar. A veces se va a acercar al médico y le va a decir tengo dolores de cabeza, que no me pasan, o tengo una migraña que no se restablece, que está ahí, que me viene una y otra vez. Y también a veces problemas gastrointestinales y a veces síntomas menos frecuentes, como por ejemplo una molestia en los oídos o una molestia en los ojos. Y a veces la persona se queja solo de eso, ¿ya? Y no se da cuenta
de lo otro porque después viene y dice, no, si a mí me quitaran este problema físico, yo estaría bien, estaría contento. ¿Ya? O sea, se encubre entonces la depresión y se vuelve enmascarada, ¿no? Y eso es lo que efectivamente puede hacer que la persona sufra mucho tiempo, ¿no? Casi en la parte final en este importante diálogo en el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, una vez más el consejo de alguien experimentado como usted a la persona que está escuchando que de repente está solo. La pandemia nos obligó a estar solos, muchas consecuencias ha habido a posteriori y por supuesto siempre está el fantasma ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a ir al psicólogo, voy al psiquiatra y alguien que está cerca ahí lo mira como algo extraño, como si tuvieras problemas de locura, ¿no? Cuidado, psiquiatra, psicólogo solamente para personas que estás loca. Tú estás loca, estoy graficado de esta manera para precisamente conocer la opinión y consejo suyo como profesional de la salud. ¿Qué nos puede decir? Bueno, les podría decir esto con algunas estadísticas. En la época de la pandemia, estudios internacionales sondearon en el mundo entre todos los países quienes tenían más propensión a hablar sobre temas de salud mental. Interesantemente, Perú era uno de los que estaba en la punta, que sí estaban dispuestos a hablar sobre el tema. ¿Ya? Es decir, y en eso tienen ustedes no solo responsabilidad, sino hay que felicitar también a los medios informativos que se encargaron en esa época de familiarizar a las personas con estos temas emocionales que hacen que las personas después puedan hablar más libremente. Es una tarea que debemos ir haciendo poco a poco, ir normalizando esto y considerar que la depresión no es una debilidad psicológica, de personalidad, o que solo lo sufren las personas que tienen algún problema, a un conflicto intrapsíquico. No, la depresión le puede dar a cualquiera y puede ser el comportamiento como cualquier enfermedad, ¿no? Y tiene tratamiento, ya sea psicológico o farmacológico, y los fármacos que ahora contamos para tratar esto son generalmente de muy bajos efectos colaterales en la mayoría de los casos, y a veces las respuestas son también importantes y dramáticas, ¿no? En la mejoría. Doctor, pero también es importante precisar porque muchas personas que tienen esta enfermedad de la depresión pues indican que o están acostumbrados a solo medicarse con el tema de las pastillas, pero es importante también dar a informar que no solo es el tema de ingerir un medicamento, sino de tener un acompañamiento psicológico que de alguna u otra manera vaya de la mano con los fármacos para poder salir de este cuadro. Claro, ahí le diría yo esto. En la depresión siempre existen esos dos componentes, un componente ambiental donde está la parte psicológica, la parte social, y existe también un componente neurobiológico que es también real. En cada caso, a veces este balance entre cuánto es neurobiológico y cuánto es ambiental va corriéndose. O sea, hay personas efectivamente que si dejan su tratamiento van a recaer de todas maneras. Y de eso inclusive ya hay algunas estadísticas. Una persona que ha tenido un cuadro depresivo, ¿no?, tiene 50% probabilidades de recaer y tener otro cuadro depresivo. 50%. Si ya tiene 2, la posibilidad de recaída sube a 70%. Y si la persona ya tiene 3, ¿no?, 3 episodios, la posibilidad de recaída sube al 90%. Es decir, que casi es seguro que esa persona va a volver a tener otro episodio depresivo si deja el tratamiento. Esto es muy importante decirlo porque efectivamente el tratamiento psicológico es muy importante, especialmente para las depresiones leves y de moderadas hacia abajo, ¿no? Pero para cuando la depresión es más intensa, a veces se necesita sí tener todas las herramientas a la mano para que la persona pueda seguir su vida correctamente y no sentirse tampoco mal porque tiene que tomar medicinas, ¿no? Es como yo les digo a veces a mis pacientes, es como cuando alguien sufre de tiroides, ¿no?, y tiene que tomar tiroides toda su vida y nadie se pone a pensar, bueno, pero ¿por qué tienes que depender de una pastilla? Bueno, lo que pasa es que si deja su tiroides va a recaer, va a volver a tener el problema de tiroideo. Así es igual en muchos casos en la depresión.
si se deja el tratamiento, casi la recaída es indefectible, o sea, va a venir. Pero justamente la evaluación psicológica y psiquiátrica puede determinar cuál es el grado en el cual la persona va a necesitar más apoyo psicológico o más orientado a la parte farmacológica. Y ahí hay un tip. El tip es, mientras exista un contexto ambiental como antecedentes de la persona, es decir, ha tenido una mala infancia, ha sufrido mucho, ha tenido muchas pérdidas, etc., el componente psicológico se convierte en una necesidad de manejarlos bien. Mientras menos componentes psicológicos haya, o sea, a veces de la nada, uno empieza a pensar que esto podría ser más de tipo neurobiológico.